El Señor es mi luz, mi rey, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende su brazo, el creador de los cielos. El Señor es mi rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi rey, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende su brazo, el creador de los cielos. Es mi rey. ¿Cuántos dicen amén? Él es nuestro Rey. Y así, Padre Santo, hemos venido, Señor, trayendo, Señor, estas ofrendas. Lo que los hermanos hayan traído, Señor, te pedimos que tú lo recibas y que tú sigas bendiciendo a tu pueblo, Señor. Los que no pudieron traer, tú suple toda necesidad que haya falta en sus vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Voy a tomar su lugar en esa bendición y bienvenidos una vez más a esta casa en este día. Le damos la bienvenida a Rafa, ¿verdad? Que estaba ausente algún tiempo, ya lo extrañábamos. No porque él quería, sino por algunas circunstancias, pero ya está de nuevo con nosotros. Y yo sé que Dios lo va a seguir fortaleciendo. Quiero decirles que para el sábado último de este mes es el primer servicio de jóvenes, para que ustedes lo tengan en su calendario. Es un servicio más que vamos a tener cada mes. El último sábado de mes vamos a tener servicio de jóvenes, al menos que en algunas ocasiones hubiera algo especial, lo cambiaríamos, pero siempre va a haber un sábado de jóvenes cada mes. Entonces, en su calendario, este sábado último del mes, que es de este que viene en una semana, será para jóvenes, dedicado, ¿verdad?, para que todos los jóvenes puedan llegar. Y si usted conoce algunos jóvenes que no tienen servicios en otras iglesias, que usted sabe que son hijos de Dios, pues los puede invitar, ¿verdad?, para que también se gocen aquí junto con nosotros, ya que es fin de semana. Así es que eso es para glorificar el nombre de Dios. Y vamos a la escritura en el mensaje de hoy. El mensaje de hoy es muy corto el tema. El tema es arrepentimiento. Ese es el tema de este mensaje, muy cortito, arrepentimiento. Y este tema, en realidad, la palabra arrepentimiento es un verbo que, así como el amor, que también es un verbo, debe ir acompañado de frutos dignos de arrepentimiento, como les dijo Juan el Bautista a los religiosos en Mateo 3, versículos 7 y 8. Si vamos a la escritura, Mateo capítulo 3, versículos 7 y 8, cuando Juan el Bautista predicaba sobre el arrepentimiento, venían los religiosos, venían los fariseos, los saduceos, los escribas, también a bautizarse, pero ellos venían hipócritamente. Ellos venían a bautizarse simulando arrepentirse de sus pecados, pero Juan sabía que no era un arrepentimiento genuino. Por eso él les decía, al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Y el 8 dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Él sabía que solamente venían para ser vistos, para ser bautizados, pero en realidad seguían su vida religiosa, seguían su vida con sus dogmas. Sabemos que los fariseos, los saduceos, los escribas eran bien religiosos, pero no se sometían a las escrituras. Ellos eran muy buenos para enseñar, enseñaban bien, porque Jesucristo una vez dijo a sus discípulos, hagan todo lo que los fariseos les digan y los escribas, pero no hagan nada de lo que ellos hacen. Porque eran buenos para decir, hay que guardar la ley, hay que guardar los mandamientos. Pero ellos no guardaban la ley, no guardaban los mandamientos, no eran obedientes a la palabra de Dios, a la ley de Moisés. Entonces, eran religiosos solamente.
Y estos religiosos, al ver que venía todo mundo a bautizarse al río Jordán, donde Juan estaba bautizando, venían todos ellos también a bautizarse, simulando arrepentimiento. Pero él los confrontaba directamente y les decía: generación de víboras, ¿quién los enseñó a huir de la ira venidera? ¿Ustedes están creyendo que con venir a bautizarse aquí a las aguas ya van a ser salvos? Por eso dice el versículo 8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Es por eso que el arrepentimiento debe de llevar frutos. El arrepentimiento no es nada más de decir me arrepiento y ya. No es nada más decir me arrepiento de todos mis pecados y ya. Dios, perdóname, estoy arrepentido. No, los frutos se tienen que ver. No puede uno solamente hablar y decir y no hacer. Hay que hacer lo que se dice para que lleve frutos. Debe ir con acciones, el arrepentimiento. Entonces, hay un arrepentimiento genuino, yo escribí aquí, hay un arrepentimiento genuino que todo ser humano debe hacer o debe de ejercer ante Dios antes de que le llegue su hora de partir de este mundo. Sabemos que todo mundo viene del pecado, todo mundo venimos de la naturaleza de Adán, y como Adán pecó, el pecado entró en Adán, y de allí venimos todos con el germen del pecado. Desde Adán y Eva, todo ser humano que nace, ya nace con el germen del pecado. Entonces, para que podamos nosotros recibir el perdón de Dios, tenemos que arrepentirnos. Y ese arrepentimiento debe de ir con frutos. Debe de ser un arrepentimiento genuino. No es nada más de labios. Debe de ser un arrepentimiento con frutos de que ya no somos las mismas personas. Como dice 2 Corintios 5:17, de modo que si uno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. De tal manera que ya lo que éramos antes, ya no lo somos. El borracho que éramos antes, el drogadicto que éramos antes, la prostituta que era antes, el mentiroso que era antes, el ladrón que era antes, lo que haya sido la persona, al venir al arrepentimiento, al aceptar a Jesucristo como nuestro único Salvador, se tiene que dejar toda esa vida de pecado que antes llevábamos. Y es un procedimiento a veces gradual. Hay veces que las personas dejan los vicios al instante porque a veces es un milagro que Dios hace en sus vidas, pero muchas de las veces, casi en todos nosotros, es un procedimiento de que poco a poco vamos a ir dejando las cosas que no agradan a Dios. Entonces, pero tiene que haber frutos. Tiene que haber frutos de que ya no somos las mismas personas. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, porque Jesucristo nos perdonó nuestros pecados al venir al arrepentimiento, pedirle perdón. Él dice que borra todos nuestros pecados y ya no se acuerda de ellos. Aunque a ti te los recuerden, los pecados que hiciste antes, aunque a ti te digan tus amigos, mira, si tú eras un borracho antes, tú antes eras una prostituta, tú antes eras un malviviente, antes eras un mentiroso, antes eras un estafador. Eso, lo que antes éramos, ya no lo somos cuando venimos a Cristo Jesús. Entonces, las personas tienen que ver los frutos en nosotros, de que ya no somos las mismas personas, sino que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Entonces, todos venimos del pecado, como dice Romanos capítulo 5, versículo 12. Todos venimos de la naturaleza de Adán. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, o sea que este mundo, antes de el hombre pecar,
Antes de que el hombre pecara, en este mundo no había pecado. Acuérdense que el primer pecado que cometió Adán fue en desobedecer a Dios cuando comió del árbol prohibido. Ahí cuando él desobedeció a Dios, cuando Dios le dijo, no comas de ese árbol, de todos los demás árboles puedes comer, pero de ese árbol no comas. Ahí, al comer de ese árbol, al desobedecer solamente ese mandamiento, el pecado entró en el mundo. El pecado entró en este mundo y este mundo se contaminó por el pecado del hombre. Es por eso que vemos ahora catástrofes por todos lados, temblores, terremotos, tsunamis y todo lo que vemos es porque el pecado entró a este mundo por causa de Adán y Eva. Ellos fueron los que trajeron todo el mal que hay, que claro, el diablo mismo les ayudó. Porque la misma serpiente, el diablo disfrazado de serpiente, le dijo a Eva, lo que Dios dice no es cierto, no es como Él dice, sino que tú puedes comer del fruto del árbol y no vas a morir. La engañó. Y ella engañó a Adán cuando comió y se dio cuenta que no murió, pero espiritualmente sí murió. Entonces el pecado no se ve, el pecado es espiritual. Cuando cometemos pecado, no vemos, pero la acción es el pecado. La acción que cometemos, ese es el pecado. Entonces la acción de Adán y Eva fue desobedecer a Dios y comer del fruto prohibido y así entró el pecado. Ya los que nacieron de ellos, toda su descendencia, todos sus hijos, ya venían con el pecado en ellos. Y de ahí toda la humanidad venimos con ese germen del pecado hasta el día de hoy y así va a seguir hasta que el Señor termine la obra en el ser humano y después haya cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia, dice Dios. Entonces, desde que toda persona que viene a este mundo, toda persona que nace, cuando viene al conocimiento del bien y el mal, tiene que arrepentirse de sus pecados. Porque pequemos poco, pequemos mucho, pero todos pecamos. Un pecado que cometamos ya es una ofensa a Dios. Un pecado que cometamos en la vida. Y yo le aseguro que cometemos más de uno, todos. Entonces todos tenemos que arrepentirnos algún día si queremos pasar la eternidad con el Señor allá en su presencia. Los únicos que no necesitan arrepentirse son los bebés. Los niños chiquitos. Sabemos que los niños chiquitos no se van a arrepentir porque no tienen pecado, no tienen conocimiento del pecado. Pero va a llegar un día donde van a tener conocimiento entre el bien y el mal y van a empezar a pecar. Y ahí es donde ya ellos tienen que ser conscientes que ofenden a Dios. Y ahí es donde ellos tienen que decir, necesito arrepentirme, necesito recibir al Señor. Pero mientras están pequeños, mientras no tienen conciencia todavía entre el bien y el mal, los niños sabemos que no se tienen que arrepentir. A los niños, a los bebés en la iglesia tradicional los bautizan con agua porque piensan que con el bautismo en agua ya están salvos, ¿no? Eso es una tradición. El bautismo es para la gente grande. El bautismo es para los adultos. Los bebés no se necesitan bautizar porque ellos en realidad no saben ni qué es. El bautismo es para arrepentimiento de pecados. Y ellos no tienen pecados de que arrepentirse porque todavía no conocen el bien y el mal. Esos niños que están pequeños le pertenecen a Dios. Los pequeñitos que usted ve por ahí, que ahorita pues hay una familia aquí que tiene niños chiquitos, esos niños son inocentes. Esos niños no tienen maldad. Por lo tanto, no tenemos que juzgarlos. Cuando hacen alguna travesura, se portan mal, uno al otro le pega, lo hacen sin maldad, solamente jugando. Pero va a llegar un día donde ya van a entender qué es bueno y qué es malo, y entonces sí tienen que pensar en arrepentirse. Por eso dice Jesucristo en Mateo capítulo 16, versículo 14, dejar los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Es por eso que nosotros aquí en esta iglesia, en toda iglesia evangélica, presentamos los niños al Señor.
Porque el presentarle a los niños al Señor es que tenemos la fe de que Dios los va a cuidar. Tenemos la fe y la confianza de que cuando nosotros le dedicamos al Señor nuestros niños, el Señor va a tener cuidado de ellos, pero no tenemos que bautizarlos. Simplemente oramos por ellos y se los presentamos al Señor. Si pones ahí Mateo capítulo 16, versículo 14, donde los discípulos, antes de ese versículo, habían familias que traían a sus niños para que Jesús pusiera sus manos sobre ellos. Y los discípulos se molestaron y no dejaban que se acercaran ahí a Jesús los niños. Pero Jesús les dijo, si es ese o estoy... Okay. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Era 19, ¿verdad? 19, 14, yo puse 16. Sí, 19, 14. En los versículos anteriores era de que los padres de los niños traían sus niños para que Jesús pusiera las manos. Y los discípulos lo impedían. Pero el Señor dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Dando a entender que un niño no tiene pecado, un niño es inocente, por tanto, ese niño le pertenece al Señor. Si ese niño pasa de esta vida, que oramos que siempre que el Señor los guarde, ¿verdad? Pero hay niños que también pasan de esta vida a la eternidad. Esos niños son salvos, esos niños van a la presencia de Dios. Esos niños no tienen no tienen pecado, por lo tanto esos niños van a un lugar seguro, a la presencia de Dios, ya sea por accidente o por una enfermedad que a veces esos niños llegan a fallecer. La confianza que tenemos es que esos niños, aunque sean hijos de impíos, aunque sean hijos de pecadores, esos niños van a la presencia de Dios, porque esos niños no tienen pecado, aunque sus padres son pecadores. Entonces, esa es la confianza de cuando un bebé, un niño chiquito fallece, no se pierde esa alma. El problema es cuando ya está grande, cuando ya es adolescente o ya es adulto. Ahí está el peligro, porque puede ser que si están en pecado se van a un lugar de tormento, y ese es el peligro. Pero nosotros, la iglesia, después de este arrepentimiento, que estamos hablando del arrepentimiento, después de este arrepentimiento genuino delante de Dios que hacemos cuando venimos al arrepentimiento y aceptamos a Jesucristo, debemos vivir con un corazón sensible, dispuesto a un continuo arrepentimiento cada vez que pecamos contra Dios o contra nuestro prójimo. Acuérdense que venir nosotros al arrepentimiento cuando nosotros entendemos que necesitamos un Salvador y que Jesucristo es nuestro Salvador. Se nos predica el Evangelio y nosotros lo aceptamos, y el Evangelio nos dice, la palabra de Dios nos dice que somos pecadores, que necesitamos arrepentimiento, arrepentirnos de nuestros pecados, y nosotros nos arrepentimos genuinamente de corazón y dejamos de hacer las cosas que antes hacíamos. Ahora somos nuevas criaturas. Nuestro corazón tiene que estar sensible siempre para continuamente arrepentirnos de los pecados que cometamos, porque aunque le pedimos perdón a Dios de nuestros pecados pasados, pero todavía estamos en este cuerpo pecador. Todavía cometemos faltas y ofendemos a Dios y ofendemos al prójimo toda la vida. Pero ya no igual como lo hacíamos antes, porque ahora tenemos conocimiento y a veces lo hacemos a lo mejor sin querer, lo hacemos, ofender a Dios, ofender al prójimo. Y tenemos que nosotros ser conscientes, ofendí a Dios con mis actos, ofendí al prójimo. Y siempre tenemos que tener un corazón sensible para arrepentirnos en cuanto nosotros nos damos cuenta que ofendimos a Dios o al prójimo. Entonces tenemos que tener un corazón sensible para siempre, continuamente arrepentirnos cuando nosotros sabemos que hicimos mal. El arrepentimiento genuino que hicimos al principio, ya somos salvos. Pero ahora nuestro estilo de vida tiene que ser en arrepentimiento continuamente. Cualquier cosa que hagamos. Le gritas a tu esposo, le gritas a tu esposa, le levanta la mano. Hay que arrepentirse de esas cosas.
mentimos, ofendemos al hermano, al prójimo, maldecimos, qué sé yo, las cosas que a veces nosotros sabemos que son pecados delante de Dios, tenemos que rápidamente tener un corazón dispuesto a arrepentirnos. Así como tenemos que tener un corazón siempre sensible para perdonar a nuestros ofensores, tenemos que tener un corazón también sensible para arrepentirnos de las cosas malas que hacemos. Es lo mismo. Tanto como para pedir perdón, como para perdonar, como para arrepentirnos. Tenemos que ser sensibles siempre. Y para eso tenemos al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo nos da entendimiento de las cosas. El Espíritu Santo, aunque no sepamos mucho de la palabra de Dios, pero cuando hacemos algo indebido, sentimos algo aquí en nuestro corazón que nos dice, esto que hiciste no estuvo bien. Y es el Espíritu Santo que está dentro de nosotros, que nos da convicción de los pecados que cometemos, a veces por ignorancia, a veces sabiendo. Entonces tenemos que ser sensibles, porque si no somos sensibles, tenemos el peligro de que creemos que estamos bien delante de Dios y puede ser que nuestro corazón está duro, que ya ni siquiera nosotros creemos en la palabra de Dios, porque creemos que ya Dios nos va a pasar todas las cosas que hacemos. Entonces tenemos que tener un corazón sensible para entender que todavía pecamos y que tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados continuamente cuando sabemos que estamos mal. No sé si están entendiendo el mensaje, yo sí lo entiendo. Y alguien dirá, pero si ya Dios nos perdonó, ¿por qué tenemos que vivir en continuo arrepentimiento? Si ya Dios nos perdonó, ¿por qué tenemos que constantemente, Señor, perdóname? Esposa, perdóname. Te traté mal, perdóname. Estoy arrepentido. ¿Por qué tenemos que vivir siempre una vida así? Porque, como vuelvo y repito, estamos en esta carne, estamos en esta vieja naturaleza que todavía tiene la tendencia a pecar, a ofender. Y puede ser que no lo hagamos intencionalmente, pero a veces el temperamento que tenemos no nos ayuda. Y tenemos que saber, ofendí al prójimo, ofendí a mi esposa, ofendí al esposo, ofendí a tal persona. Estoy mal y tengo que pedir perdón y tengo que arrepentirme de esto que hice. Si vamos a Mateo capítulo 18, versículos 21 y 22, aquí el apóstol Pedro le pregunta a Jesús, hablando del arrepentimiento y del perdón. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y el otro Jesús le contestó en este versículo. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Él pensaba que con 7 veces que perdonara a su hermano ya era demasiado. Dijo, con 7 veces que lo perdone, ya estoy bien. Jesús dijo, hasta 70 veces 7 tienes que perdonar. O sea que muchas veces, son más de 200 creo, veces que hay que perdonar. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Pedro? Que entre nosotros puede ser que nos ofendamos mutuamente. Puede ser que entre nosotros como cristianos estemos siempre recibiendo ofensas o ofendiendo, pero siempre tenemos que perdonar. Y como tenemos el Espíritu Santo, sabemos que no vamos a ofender tantas veces, pero esto es solamente algo como para que nosotros entendamos que siempre tenemos que pedir perdón, que siempre tenemos que perdonar. Como hijos de Dios, nosotros tenemos que entender que la palabra de Dios dice que no hagamos males. Entonces no vamos a estar pecando a cada rato, no vamos a estar ofendiendo al hermano a cada rato. Porque tenemos el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo nos da convicción de que tenemos que vivir una vida santa para el Señor. Pero aquí es solamente una exageración
como para que nosotros siempre tenemos que perdonar. Entonces, es como digo, aunque ya nos arrepentimos de nuestros pecados pasados, cuando venimos al arrepentimiento, al aceptar a Jesucristo, siempre vamos a estar a la expectativa de que alguien nos va a ofender y tenemos que perdonar. Y la persona que nos ofende, si es un hermano, tiene que arrepentirse también. O a veces nosotros vamos a ofender también y tenemos que entender, me tengo que arrepentir de esto que dije, de esto que hice. O sea que siempre el arrepentimiento tiene que estar en nosotros y el perdón también. Eso tiene que estar siempre en el creyente. Perdonar y arrepentimiento. Déjeme decirle que hay arrepentimientos fingidos, así como hay arrepentimientos genuinos. Hay arrepentimientos fingidos. Hay gente que finge arrepentirse. A mí me ha tocado. Me ha tocado ver a personas y oír a personas, más que nada sucede en hombres, en varones, que cuando cometen alguna infidelidad con su esposa y son descubiertos, esos hombres cuando son descubiertos delante de la persona que ofendieron, que le fueron infiel, yo los he visto llorar, yo los he visto arrodillarse delante de ellas, de las mujeres. Digo esto de varones porque yo lo he visto. En mujeres solamente vi una, arrepentida de lo que hizo y dio sus frutos, que verdaderamente, genuinamente sí se arrepintió. Pero casi más lo veo en los varones, porque casi son los más que cometen infidelidad. A nivel general, no a nivel iglesia, estamos hablando a nivel general. Y me ha tocado ver varones llorando, pero llorando con lágrimas y aún yendo de rodillas ante la mujer, pidiéndole perdón, arrepentidos de lo que hicieron. Y tú dices, este verdaderamente está arrepentido, este verdaderamente con ese llanto y con ese gemir, este hombre está arrepentido, no lo va a volver a hacer. A los cuantos días lo vuelve a hacer. Y una vez y otra vez, y pasan varias veces y varias veces hace lo mismo, el mismo teatro. Pasa una y otra vez y la mujer lo sigue perdonando. Dice, ahora sí va a cambiar. Ahora sí, yo creo que ya, ahora sí ya escarmentó. Lo siguen haciendo. Esos son arrepentimientos fingidos. Son buenos actores. Porque saben que al hacer eso, ese teatro, les van a dar otro chance más de estar con la familia. Y no los van a votar. Tienen tan siquiera un chance de que la esposa los perdone. Pero pasa el tiempo y vuelven a hacer lo mismo. Eso es fingir. Es un arrepentimiento fingido, no es genuino. Porque no da frutos. No da frutos de que se arrepintió esa persona. Pero también he visto otros, estoy hablando cosas que yo he visto y he oído, he presenciado, porque ya el tiempo que tengo de vida y en el ministerio, he visto estas cosas. También he visto otros varones que así como estos que fingen, estos sí son genuinos. ¿Y cómo sé yo que son genuinos en el arrepentimiento? Lo mismo lloran y gimen y le prometen a su esposa serle fiel de ahí en adelante y no volver a cometer el mismo error. Igual que los otros que no son genuinos, pero estos dan fruto. Estos sí dicen lo que sienten, hacen lo que sienten y dan frutos dignos de arrepentimiento. De tal manera que después se ven los frutos de que ya no hace las mismas cosas que hacía antes. Verdaderamente se arrepintió, verdaderamente dio frutos. Pasan los días, los meses y los años y ese varón es fiel a su esposa. ¿Por qué? Porque metió la pata y se dio cuenta que hizo mal y se arrepintió. Se arrepintió y fue un arrepentimiento genuino. Y esos yo los aplaudo porque en realidad son pocos. Yo los he visto. Entonces es un arrepentimiento genuino y es un arrepentimiento falso. Pero los frutos se van a ver del genuino y del falso
después. Cualquiera puede hacer un teatro, cualquiera puede fingir, pero los frutos dicen todo lo contrario a lo que se está haciendo. Los frutos son el verdadero arrepentimiento. Esto he visto varias veces en personas. Entonces yo me he dado cuenta que yo no puedo juzgar a esa persona que está llorando y pidiendo perdón. Yo no puedo juzgarla si está diciendo la verdad o no, porque los frutos se van a ver después. Si esa persona no vuelve a hacer lo mismo que hacía antes, de lo cual está arrepentido, se arrepintió, hay frutos. Pero no lo podemos saber hasta que pase el tiempo. O sea que no podemos juzgar. El tiempo lo va a decir todo. Cuando verdaderamente una persona se arrepiente, deja de hacer lo que antes hacía. Es como cuando mi esposa dijo una vez, ¿sabes qué? Yo te amo. Cuando éramos novios. Yo te amo mucho y me quiero casar contigo, pero ella sabía que yo me echaba unas cervezas de vez en cuando, que de vez en cuando me emborrachaba. Dice, pero a mí no me gustaría vivir con un borracho, dice. Eso no me gustaría. Pero como yo estaba enamorado de ella y lo sigo, entonces yo dije, no voy a tomar más cerveza. No voy a tomar ningún vaso de vino, nada que tenga que ver con alcohol, porque yo la amo a ella y yo no quiero ofenderla. Ese fue un arrepentimiento para mí genuino. ¿Cuáles fueron los frutos? Que no he vuelto a tomar una gota de licor desde que yo me arrepentí. Ya van casi 30 años. Eso es arrepentimiento. Cuando tú no vuelves a hacer la ofensa que estabas haciendo o cometiste. Eso es arrepentimiento. Hay veces que es gradual, hay veces que vuelves a caer, si es un vicio, vuelves a caer en el vicio, o de vez en cuando todavía, a lo mejor se te echas una cerveza, pero a veces es gradual, a veces se va dejando poco a poco. A veces es una lucha. Es un esfuerzo que hay que hacer, pero hay que evitar caer en lo mismo. Y con el tiempo se van a ir viendo los frutos. Con el tiempo ya después no va a llamar la atención las cosas pecaminosas, los malos hábitos, cuando ya pasa el tiempo. Eso es arrepentimiento. Ya sea gradual o ya sea definitivo. Eso es arrepentimiento. Entonces los frutos se van a ver. Se van a ir viendo los frutos. Y eso es en todo. Estamos hablando cosas que drásticas, ¿verdad? Pero eso es en todo el ámbito cristiano. En ofensas pequeñas, ofensas cotidianas, cosas, como digo, de carácter, de actitud que todavía tenemos. Esas cosas tienen que irse moldeando al carácter de Cristo. Porque el carácter que a veces tenemos nosotros ofende a las demás personas cuando nosotros tenemos un carácter que no es de Dios. Cuando somos orgullosos, altivos, arrogantes, eso ofende a nuestro prójimo y no agrada a Dios porque eso es diabólico. Entonces a veces venimos con esas cosas, ese carácter y esas actitudes que no son santas, pero empezamos a luchar nosotros por vivir en santidad. Entonces, a veces es gradual. A veces, poco a poco, se nos va viendo los frutos. Bueno, fuera que de la noche a la mañana ya no cometiéramos esas cosas, ¿verdad?, que ofensivas, pero a veces que es gradual. Es por eso cuando una persona se convierte, uno tiene que tener paciencia de que si todavía hace cosas indebidas, no puede uno juzgarlo porque la persona está en un procedimiento y uno espera que poco a poco se vayan viendo los frutos, que poco a poco vaya dejando las cosas pecaminosas, cosas que ofenden a Dios y ofenden al prójimo. Así es que es gradual y eso es poco a poco. Es como cuando una persona está enferma y se le da una medicina para que esa enfermedad poco a poco se vaya yendo.
Entonces se le dan sus pastillas, sus píldoras, lo que se le recete, sus inyecciones, y eso poco a poco va a ir quitando esa enfermedad que tiene la persona, y al paso del tiempo esa persona ya va a estar bien, si la medicina es la correcta. Así viene siendo el procedimiento del cristiano. La palabra de Dios es la medicina, y cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios es como una inyección o una píldora que tú te tomas. Y el mal que tenemos, el pecado que tenemos, poco a poco va desapareciendo por la píldora de la palabra de Dios, la inyección de la palabra de Dios. Porque este cuerpo está enfermo. El pecado es una enfermedad. Y aunque por encima nos veamos bien, pero el pecado que hay dentro de nosotros, si estamos bien contaminados, necesitamos una buena dosis del Señor. Pero el Señor, como la iglesia es como una clínica, aquí el Señor poco a poco nos va santificando y nos va perfeccionando. Entonces lo que tenemos que tener paciencia, tanto los que venimos por primera vez en busca de una solución a nuestras vidas, tenemos que entender que es un procedimiento y que tenemos que tener paciencia con nosotros mismos. Y tanto las demás personas que nos rodean también tienen que tenernos paciencia, o nosotros tener paciencia con los primeros, con los que empiezan, porque es un procedimiento gradual. Esto está en todos, porque en todos está el pecado, en todos hay maldad, y tenemos que ser conscientes de que hay unos débiles, hay unos más débiles que otros. Hay unos que están fuertes y otros son más débiles que pueden caer más seguido en el pecado, y hay que también tener paciencia y orar los unos por los otros para que el Señor a todos nos ayude, porque todos necesitamos de Dios, todos. Vayamos a las Escrituras, porque ya me quedan como unos 25 minutos nada más. Vayamos a las Escrituras para ver los ejemplos de personas que se arrepintieron en la Biblia. Ahorita yo lo que dije en realidad son cosas que yo he visto. Son cosas que yo he visto con personas que conozco a lo largo de mi vida, de lo que es un arrepentimiento genuino y un arrepentimiento fingido. Pero ahora vayamos a las Escrituras para ver personas que se arrepintieron genuinamente y personas que se arrepintieron solamente que fue un fingimiento. Vamos a Hechos capítulo 8, versículos del 9 al 21. Vamos a leer un poco largo. Hechos capítulo 8, versículos del 9 al 21. Tenemos que leer un poco largo porque en realidad para que se entienda. Porque este fue un hombre que hacía magia en el libro de los Hechos. Y por mucho tiempo dice que este hombre engañaba a la gente con sus artes mágicas. Y se convirtió al evangelio con la predicación de Felipe, el apóstol, y otros más apóstoles que predicaban en tiempos de la iglesia primitiva, cuando se salieron del aposento alto llenos del Espíritu Santo. Vamos a leer del 9 al 21 de corrido. Dice la palabra de Dios ahí, dice: pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y les estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo,
porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. No sé hasta dónde les dije, hasta el 21, ¿verdad? Pero vemos aquí a este hombre que ejercía magia, era un mago, pero tenía engañada a toda la gente, desde el más pequeño hasta el más grande de Samaria, creyendo que lo que él hacía era el poder de Dios, pero era puro engaño. Acuérdense que el diablo imita las cosas de Dios. Entonces, cuando Felipe, anunciando el evangelio, mucha gente se bautizaba y había muchas señales entre el pueblo y el Espíritu Santo por medio de los apóstoles cuando llegaron, el apóstol Pedro, el apóstol Juan, cuando vinieron y ponían las manos y la gente recibía el Espíritu Santo. Él dijo: yo quiero este poder. Yo quiero que también cuando yo ponga las manos, la gente reciba el Espíritu Santo. Pero acuérdense que él solamente estaba empezando. Él había recibido, él se había arrepentido, pero no genuinamente. Este fue un arrepentimiento solamente para ver qué obtenía del poder de Dios que tenían los apóstoles. Y él hasta les ofrecía dinero para que le dieran ese poder. Por eso el apóstol Pedro lo reprende. Le dice: tú estás creyendo que el poder de Dios se recibe con dinero. Las cosas de Dios no se negocian. Por ahí hay algunos que dicen: no, pues si estás bajo mi cobertura, vas a tener que pagarme un dinero. Que si estás bajo mi cobertura, que si tú estás bajo mi cobertura de unción, tú vas a tener el poder que yo tengo. Eso es mentira, porque el poder viene de Dios. Esa es una estafa que hacen muchos. Que si tú estás bajo su cobertura vas a tener la unción de ellos, si la unción viene de Dios. Ya tenemos la unción del Santo, dice la Biblia. No tenemos que buscar más unciones. El apóstol Juan dice que tenemos la unción del Santo y conocemos todas las cosas. Entonces eso es pura mercadería, en realidad puro fraude. Entonces así estaba este Simón, este mago. Dice: les pago para que ustedes me den ese poder, y yo cuando ponga las manos la gente también recibe el Espíritu Santo. Las cosas de Dios no son un negocio para uno sacar provecho. Los dones de Dios no son para negociar. Si tú pones las manos sobre un enfermo y se sana, no te tienen que dar dinero, porque ese don viene de Dios y Dios en su misericordia sanó a la persona. Si pones las manos sobre un endemoniado y es libre, gloria a Dios. Pero no hay que cobrar, no hay que decir: no, pues necesito que paguen mis honorarios. No, esto no se negocia. En las cosas de Dios no hay negocio. Todo viene de Dios. Por lo tanto, no cobramos, no se cobra nada. Hay gente que sí cobra. Nosotros aquí hemos prestado este lugar para otras iglesias y nunca les cobramos nada, porque en realidad, ¿para qué cobrar si no estamos haciendo ningún negocio? ¿Cómo vamos a decirles, denme $200 para que usen la iglesia para un evento? No. Somos hermanos todos, somos la iglesia de Cristo, no podemos sacar provecho de los demás. Pero hay gente que así es. Y este mago quería que la unción que ellos tenían se le pasara a él y él también tener ese poder. Porque ya que sus artes mágicas no les sirvieron de nada porque se dieron cuenta que era puro engaño, ahora quería el poder de Dios, porque ese sí era genuino. Pero el apóstol Pedro, lo reprende. Dice: tu dinero perezca junto contigo, porque tú estás pensando que el don de Dios se recibe por dinero.
Entonces ese se arrepintió y andaba con ellos, pero solamente andaba a ver qué sacaba de provecho, a ver qué hacían ellos para él también, hacer lo mismo, pero pensando en las ganancias o en pagar. Ese es un ejemplo de una persona que se arrepintió, pero no genuinamente. Porque si Cristo lo hubiera salvado, no tenía que haber pensado de esa manera. Cuando venimos a Cristo, no tenemos que pensar cómo me voy a hacer rico o cómo voy a obtener lo que quiero. Simplemente estemos agradecidos porque Dios nos salvó. Y si Dios nos da dones, talento, lo que Dios nos dé, gloria a Dios. Pero no para sacarles provecho, sino para bendición de la iglesia. Mateo capítulo 26, versículos 69 al 75. Te vamos a leer un poquito aquí. Aquí es un arrepentimiento del apóstol Pedro. Mateo capítulo 10 al final. Dejen buscar aquí en mi Biblia para... Capítulo 26 de Mateo, del 69 al 75. Dice, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús, el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. El 71. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. El 73. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. El 75 dice, entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Ahí vemos la negación de Pedro. Ya Jesús le había dicho, antes de que el gallo cante me vas a negar 3 veces. Y aquí se cumplió. Vemos que una muchacha le dijo, es igual, es de ellos también. La otra muchacha dijo, no, sí, yo lo conozco, andaba con ellos. Y él negó, con juramento, dice, lo juro que yo no andaba con él. A lo último dijeron, bueno, tú eres de los mismos, porque incluso como tú hablas, te delata porque tú hablas igual que ellos. Y él dice, con maldiciones, dijo, yo no conozco al hombre, maldiciendo, imagínense. Y después cantó el gallo. 3 veces lo negó, y con juramento y con maldiciones, que no era de los de Jesús. Y él andaba tras de Jesús cuando lo llevaron prisionero. Pero lo que vemos aquí es que Pedro dice que amargamente lloró cuando se dio cuenta que el gallo cantó, se cumplió lo que dijo Jesús. Y dice que lloró amargamente, afuera se fue a llorar, apartado, arrepentido por sus acciones, porque lo negó 3 veces. Ese fue un arrepentimiento genuino, porque lloró amargamente. Se dio cuenta que en realidad había traicionado a Jesús y estaba arrepentido y lloró amargamente. Es como le dije que he visto personas que lloran, gimen y piden perdón a la persona que ofenden, y hay algunos que sí verdaderamente están arrepentidos porque dan frutos, pero hay otros que fingen. Pues aquí Pedro era de los genuinos. Él verdaderamente se arrepintió. ¿Por qué se arrepintió? Porque cuando Jesús resucitó de entre los muertos, en el capítulo último de Juan, le dice, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo, pues apacenta mis ovejas. ¿Me amas, Pedro? Te amo, apacenta mis corderos. 3 veces le dijo,
¿me amas? Tú lo sabes todo. Y el Señor le dije, apacienta mis ovejas, cuida mis ovejas. ¿Por qué a Pedro le dio las llaves de la iglesia para pastorear? Porque Pedro verdaderamente se arrepintió. Verdaderamente se arrepintió, aunque lo negó 3 veces. Y Jesucristo conoce los corazones y supo que verdaderamente Él lo amaba. Entonces fue un arrepentimiento genuino porque Pedro dio frutos. Los frutos fueron de que Jesucristo le dio las llaves de la iglesia. Esos fueron los frutos y dio frutos, aunque sabemos que el apóstol Pedro no era perfecto, porque después de que ya en el ministerio, en el libro de Gálatas, dice el apóstol Pablo que él lo tuvo que reprender porque cuando andaba con los gentiles, se hacía a los gentiles, vinieron los judíos a visitarlos allá en las provincias donde estaban predicando, y cuando estaba el apóstol Pedro allá con Pablo y los gentiles, comía con ellos carne inmunda, carne de cerdo, y ya no hacían los rituales que hacían los judíos. Pero cuando vinieron los judíos, entonces Pedro se hacía a los judíos y ya no se juntaba con los gentiles. Y allí Pablo le dijo, eres un hipócrita, y lo confrontó cara a cara. Porque cuando vienen los judíos, te haces a los judíos y haces menos a los gentiles. Entonces, y dice que aún Bernabé y otros que andaban con él eran arrastrados por su hipocresía. O sea que con todo y eso, aunque Jesucristo le dijo, te doy las llaves de la iglesia para que pastorees mis ovejas, con todo y eso, él tenía sus fallas todavía. Pero fue un tremendo apóstol también. Hacía señales y milagros. Pero no era perfecto por las imperfecciones que se notaron después. Pero fue humilde, fue manso de que se dejó corregir por el apóstol Pablo. Entonces vemos aquí un Pedro arrepentido genuinamente de lo que había hecho, de que negó a Jesús. Pero el otro en los hechos no era genuino. El Simón no era genuino, él solamente se arrepintió hipócritamente y no fue genuino su arrepentimiento. Por último vamos a seguir leyendo en el capítulo 27, pero en el versículo 3 al 5, ahora vamos a ver el arrepentimiento de Judas, porque Judas también se arrepintió. Judas, el que entregó a Jesús, para los que no conocen Biblia, él también se arrepintió. Pero la diferencia es que él se quitó la vida. O sea que no se arrepintió genuinamente, sino fue un arrepentimiento falso que no dio frutos. Vamos a leer y ahí terminamos la enseñanza, del 3 al 5. Entonces Judas, del capítulo 27 de Mateo, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado contra entregando sangre inocente, mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Vemos allí que no dio frutos dignos de arrepentimiento Judas. Si Judas no se hubiera ahorcado, si no se hubiera quitado la vida y hubiera llorado amargamente como lloró Pedro, hubiera sido un arrepentimiento genuino. Pero Judas no se arrepintió genuinamente. Prefirió quitarse la vida. Por lo tanto, no fue salvo. No hubo frutos. La diferencia es cuando nosotros demos frutos dignos de arrepentimiento. Esa es la diferencia. Aunque nos duela lo que hicimos, aunque nos duela en el corazón y quede la cicatriz ahí, pero tiene que haber frutos de arrepentimiento. Tiene que haber frutos. Se tienen que ver los frutos. De lo contrario, solamente fue un falso arrepentimiento, y es por eso que a muchos después vuelven atrás al mundo a vivir la vida mundana, porque en realidad no se arrepintieron genuinamente. Cuando nosotros nos arrepentimos genuinamente, vengan problemas, vengan situaciones, tenemos que seguir adelante. No podemos ir atrás,
Porque si vamos atrás, entonces nuestro arrepentimiento no fue genuino, sino solamente fue temporal. Entonces depende de nosotros, hermanos. Depende si damos frutos dignos de arrepentimiento o solamente estamos simulando de que nos arrepentimos de nuestros pecados. Y aunque tengamos debilidades, como dije al principio, que todavía de vez en cuando cometemos pecados, faltas, pero tiene que haber arrepentimiento en nosotros. Constantemente, continuamente, para nosotros decir, Señor, te he ofendido. Esposa, te he ofendido. Esposo, te he ofendido. Hermano, te he ofendido. Me arrepiento, te pido perdón. Perdóname, estoy mal. Tengo un mal carácter, tengo una mala actitud. Todavía tengo cosas en mí. Perdóname, y arrepentimiento y perdón. Así tenemos que vivir nuestra vida de cristianos. Aunque ya el Señor nos ha perdonado todos nuestros pecados, pero tiene que haber un corazón sensible para entender de que todavía no somos perfectos y que podemos fallar todavía en nuestro diario vivir. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué tal si nos ponemos de pie y le damos gracias a Dios por su palabra, por el mensaje? Pasen al altar. Ese era el mensaje que el Señor puso en mi espíritu para compartir. Espero que sea de bendición. Es palabra de Dios, aunque también traje algunas anécdotas que he vivido, que han sido ciertas, porque yo lo que yo he vivido, yo lo tengo que compartir. A veces pasan las cosas, hermano, en la vida que uno vive, y a veces pasan cosas para uno después compartir y para uno enseñar. En todo Dios nos enseña. Lo que tú a veces estás pasando, tú puedes enseñar a otro con tu testimonio. Las luchas que tú tienes, las pruebas que tú tienes, le pueden servir a otro. Tú puedes decirle a otra persona, mira, yo he pasado por lo que tú pasaste, por lo que tú estás pasando, y el Señor me ayudó. El Señor me ha ayudado hasta aquí. No desmayes, estoy contigo. Voy a orar por ti. Sigue hacia adelante. Esto es hasta el final. Te caes, levántate. El Señor está aquí para levantar al caído siempre. Pero hay que entender que somos imperfectos y que necesitamos siempre tener un corazón sensible para poder arrepentirnos cada vez que caemos, que ofendemos a Dios, ofendemos a alguien. Cierre sus ojos, adoremos a Dios con este canto y en breve nos despedimos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita
Señor, necesitamos más de ti cada día, Señor. Que tu Espíritu Santo siempre nos redarguya, Señor, cuando estemos mal, cuando te ofendamos, cuando contestemos a tu Santo Espíritu, Señor. Que siempre haya un corazón sensible para el arrepentimiento, Señor. Padre Santo, sabemos, Señor, que como humanos no somos perfectos. Tú eres el único perfecto y tú conoces nuestros corazones y nuestras intenciones. Pero que siempre, Señor, haya humildad, Señor, en nuestros corazones para entender que necesitamos arrepentirnos cuando ofendemos, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que nos ayudes con tu Espíritu Santo a entender todas estas cosas, Señor, que tú nos has enseñado en este día, en esta noche. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Ahora, Padre Santo, nos vamos de este lugar, mas no de tu presencia. Llévanos con bien a nuestros hogares. Quita todo tropiezo en el camino. Que lleguemos con bien, Señor, sin ninguna novedad, Señor, de tal manera que podamos descansar en tu presencia, Señor, en esta noche y el día de mañana levantarnos fortalecidos para así, Señor, ir a nuestras labores correspondientes a cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Llévanos con bien. Amén y amén. Dios les bendiga, estamos despedidos. Nos vemos aquí, primeramente Dios, el viernes a las 7:30. Hacia adelante, iglesia. Dios les bendiga.